Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Omar Latino, presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Y hoy tengo el enorme honor de dar inicio a este nuevo proyecto de FASGO dirigido a la comunidad. Se va a denominar FASGO y la gente. Y hoy iniciamos este proyecto con una mesa realmente de excelencia, con un tema importantísimo para nuestra comunidad. Tengo cáncer y ahora qué. Tengo cáncer y qué. Y hoy nuestra mesa, que como diría Mirta, es una mesaza, está integrada por personas de primer nivel que forman parte de nuestra comunidad médica y que realmente nos honran hoy con su presencia en esta primera jornada para la comunidad. A mi derecha, el doctor Antonio Loruso, no hace falta que lo presente, nuestro maestro en la ginecología, especialista en patología mamaria, durante muchos años director de la SEC, jefe de mi servicio, Hospital Durán, y un entrañable amigo, con quien, pasados los años, acá el doctor, 93 años, todos los martes, 10:30 de la mañana, nos encontramos en nuestro café para la tormenta de ideas para FASGO. Doctor Antonio Loruso, gracias por estar con nosotros. Gracias. A su lado el doctor Federico Bianchi, que es el jefe de ginecología del Hospital Alemán. Al lado, el doctor Carlos Silva, director médico de la SEC. A mi izquierda, el doctor Gustavo De Simone, director de Pallium, medicina paliativa. Y a su lado, la licenciada Fernanda Montoya, que es la coordinadora de acompañamiento del paciente del ALSE. Finalmente, que va a coordinar en nuestra mesa, mi querido amigo, el doctor Mariano Tosiano, que es el jefe de ginecología del Hospital Naval. Bueno, y ya hecha esta presentación, le voy a ceder la palabra acá al doctor Marianito para que comencemos a charlar acerca del cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer en los últimos años? ¿Realmente es la enfermedad de antaño o cambió? ¿Estamos distintos como sociedad a encarar el cáncer? ¿Estamos distintos como pacientes a encarar el cáncer? Un tema que realmente es angustiante, pero que tal vez el tiempo haya hecho que esto ha cambiado. Y es lo que vamos a tratar de transmitirles hoy a todos ustedes. Mariano. Muchas gracias, Pepe. Es un honor participar en esta mesa. Y yo quisiera comenzar con Antonio, ¿no? Que es nuestro maestro, y preguntarle cómo cambió la información que se le da al paciente con cáncer a través del tiempo. Antonio, ¿qué nos dice usted? Sí, gracias, Mariano. Gracias, doctor Latino. Bueno, el privilegio, entre comillas, de tener 93 años me permite hablar de cómo era la información en 1959 y el cambio lo vamos a escuchar por mis amigos, colegas acá. En 1959, la medicina era exclusivamente paternalista. El médico indicaba y los pacientes eran todo cumplimiento. Los pases de sala en esa época eran también observados, yo como médico recién recibido, por gente joven que desde las bases cambiaron la historia. Una de ellas era el pase de sala donde el médico jefe de sala pasaba con todo el séquito de sus médicos integrantes y decía que la paciente, lo teatralizo, la paciente de la cama 46 iba a ser sometida a una operación, tal o cual, mastectomía, histerectomía. La paciente acurrucada no sabía dónde ubicarse porque nadie le había dicho nada. Esa medicina paternalista fue cambiando con los años. También ustedes, colegas jóvenes, van a saber que no todo se ha logrado, porque si bien es más humanista, también tiene sus escollos. Los médicos que son sometidos a ver varias pacientes en un tiempo muy corto. Las cosas cambiaron y cedo la palabra para
que ustedes Ahora, continúen. ¿qué opinas, Antonio? ¿Es mejor ahora? ¿Sí? ¿Es bueno que la paciente sepa que tiene cáncer? Por supuesto, yo recuerdo cuando en esa época le comentaba a mis pacientes, mis primeras, que fue una hermana, una monjita que tenía cáncer y no podía concebir, y otros jóvenes también, cómo una paciente iba a ser sometida a una paciente y no a una intervención sin saber qué es lo que tenía. A partir de ahí, desde las bases creció la idea de que de esa medicina paternalista se pasara a una medicina humanista. Creo que se está logrando, a lo mejor no del todo como deseamos, pero así como viví esa escena como médico joven, también viví otra con María Fernanda Montaña y al doctor Carlos Silva, que con ellos acompañé, no hace muchos años, 2 o 3 años, a ver pacientes que estaban en cuidados paliativos y ver cuánto cambió la medicina. Dije que siempre falta para hacer. Qué importante, ¿no, Antonio? Porque yo creo que la incertidumbre es algo que uno no puede manejar, ¿no? Si la paciente llega angustiada, si yo creo que una paciente con este tipo de patología llega angustiada a la consulta y que el médico tenga la oportunidad de transmitirle realmente qué es lo que tiene y qué es lo que puede llegar a pasarle. Porque hoy, como ya nos va a contar Carlos, tal vez cambió un poco la historia del cáncer, ¿no? Hoy tener cáncer no es como era antaño. Bueno, y tener que alguien le explique realmente qué padece de una manera coloquial, de una manera sencilla, es mucho mejor que la paciente se quede con la duda de qué es lo que le va a pasar o qué realmente tiene. ¿Qué pasó con el cáncer a través de los años, Carlos? Bueno, en primer lugar quería señalar que más allá de los avances que ha habido en el tratamiento del cáncer, eh, es muy importante el concepto de ahora recibir al paciente y no solo informarlo, sino primero escucharlo. O sea, escuchar qué perspectiva tiene el paciente, qué es lo que espera de nosotros. O sea, escuchar que el paciente nos diga qué es lo que teme, ¿no es cierto? Porque el cáncer está lleno de mitos que vienen de mucho tiempo atrás. eh, Mitos como, por ejemplo, que el cáncer es igual a muerte. Y en realidad, con el cáncer hoy estamos en un punto en el cual la mitad de los pacientes se curan. Eso es una realidad, más de la mitad de los pacientes, porque faltan renovar esas estadísticas ahora. El 68% de los pacientes están vivos 5 años después del diagnóstico. Eso quiere decir que hay un porcentaje importante que no se cura, pero que convive muchos años con el cáncer. Y que por otra parte, para los pacientes que, bueno, no van a lograr curarse, o que obviamente esos pacientes finalmente van a fallecer, hay un proceso de acompañamiento hoy en día que no existía en el pasado, que existía muy primitivamente, que permite que uno se empiece a preocupar por todos los aspectos de la salud del paciente. No solo los físicos, sino los psíquicos, los sociales y los espirituales, digamos, ¿no? O sea, lo que es hoy la definición última de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, ¿no? Sobre qué es el saludable. Bueno, el cáncer hoy día es muy frecuente, y es muy frecuente porque la población ha envejecido. Y como el cáncer es una enfermedad genética que tiene que ver con cómo se duplican nuestros genes y los errores que se cometen, cuanto más vive uno, más duplicaciones hay, más cáncer va a haber. Hoy por hoy, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres, si viven hasta los 80 años, van a tener cáncer en algún momento de su vida, con lo cual lo transforma en una patología muy prevalente, pero altamente curable. Y si no es curable de cualquier manera, también se la puede acompañar, se la puede cronificar de alguna manera, y hacia eso vamos, y si no, siempre se la puede acompañar, en todo momento, desde la presunción diagnóstica hasta el momento de aquellos que tengan un desenlace fatal. Y tenemos que hablar del cáncer y tenemos que hablar de la muerte también. O sea, tenemos que hablar para situar que son hechos naturales, o sea, son hechos que nos van a suceder de alguna manera, pero que hoy por hoy, con terapéuticas nuevas, como la inmunoterapia, con la comprensión del cáncer, con una comprensión más profunda, con una comprensión de los mecanismos moleculares, de por qué nuestro cuerpo no se defiende del todo ante el cáncer, ahí tenemos la inmunoterapia,
las terapias dirigidas contra mutaciones específicas, ¿no es cierto?, que se suman a la tradicional cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Es decir, las herramientas, hoy la caja de herramientas tiene múltiples, como para que el paciente pueda llevar. Y por supuesto, el acompañamiento, ¿no? Eso es muy importante, el escuchar al paciente, el acompañarlo, el escuchar sus dudas, ¿no?, en esta especie de viaje a través de la enfermedad. Qué importante, ¿no? Viaje a través de la enfermedad, dijiste. ¿Podemos decir entonces que el cáncer hoy es una enfermedad crónica? No, podemos decir que el cáncer es una enfermedad primero, pero que puede no ser crónica, porque si la cura no es crónica, por definición, este, se puede cronificar o por lo menos prolongar significativamente la sobrevida del paciente, siempre buscando buena calidad, ¿no es cierto? Siempre midiendo la calidad de vida del paciente, y que si no se puede acompañar al paciente, aunque el desenlace sea fatal. Muy bueno, Carlos. Y ahora estás hablando de acompañar. Fernanda, creo que es importante que vos nos digas cuál es la importancia, ya la sabemos, pero bueno, quiero que vos le cuentes a la gente del apoyo psicológico. Sí, muy importante porque como venía mencionando recién Antonio y Carlos también, aquello que se conmueve cuando una persona recibe un diagnóstico no es solo lo físico, ¿no? Es también lo psicológico, lo emocional, lo social. Esa persona quizás está preocupada por pensar si va a poder ir a acompañar a sus hijos al colegio, si va a poder ocuparse de seguir cuidando a sus nietos, si va a poder continuar con su actividad laboral, si va a seguir teniendo los ingresos o ahora algo va a cambiar. También cuestiones de lo existencial, de lo espiritual, como mencionaba Carlos, ¿no? Cuestiones respecto al sentido de la vida. Tantas cuestiones que aparecen al momento del reciente diagnóstico. Entonces, los profesionales, como decía Antonio hace un rato, están hoy más capacitados, con más habilidades para esa escucha amplia, entendiendo que acompañamos personas. Y acompañar personas es escuchar todas las otras dimensiones también, para poder hacer a veces la derivación oportuna a un psicólogo o a un psicooncólogo que pueda identificar cuáles son las preocupaciones de esa persona, que pueda también identificar cuáles son los recursos que tiene la persona para poder afrontar. Es decir, las personas venimos transitando otras situaciones de la vida. Al momento de crisis a veces no podemos visibilizar todos los recursos o la maleta de herramientas que tenemos para afrontar lo difícil. Pero a veces el psicooncólogo permite bajar ese primer impacto de crisis del reciente diagnóstico para que la persona pueda mirar su valija de herramientas e identificar cómo afrontar este proceso, como decía Carlos, a lo largo de este viaje. Porque hoy tenemos que pensar en ese paciente al reciente diagnóstico, también todas las pacientes que van a transitar la supervivencia, ¿sí? Y que van a estar quizás muchos años transitando la enfermedad, buscando cómo adaptarse. Los psicólogos hablamos de la adaptación del paciente. Y bueno, en esto trabajamos muy fuertemente, en la adaptación del paciente, de su familia y también del entorno afectivo, que no nos tenemos que olvidar que los profesionales nos ocupamos también de ese abrazo o ese cuidado al paciente y también al entorno que acompaña, que también se preocupa, sufre y están junto al paciente transitando este viaje. Mira, yo te quería decir algo personal. Cuando el doctor Latino me invitó a estar acá y me dijo que ibas a estar vos, anoche, en una cena familiar, me preguntaron, ¿vos derivás al psicooncólogo? Esto fue anoche. Y me quedé porque, bueno, a ver, yo lo conozco a Fede. Fede y yo estamos en el campo de batalla, ¿no es cierto? Ustedes están en el campo de batalla de otro lado, pero nosotros somos en nuestro caso, ginecólogos que recibimos a la paciente. Y en esa vorágine, ¿viste? Que vos decís, bueno, la mando al oncólogo para hacer la quimioterapia, o tengo que hacer radioterapia, o lo opero. Se nos escapa a veces decirle. Y a veces, cuando el paciente me lo pide, porque ayer me preguntaron, ¿vos mandás al psicólogo? No me decían la palabra psicooncólogo. Y se nos escapa a nosotros. No sé, Pepe, ¿vos qué opinás? Sí, seguro, ¿no? Es decir, uno está mentalizado tal vez más con lo tradicional, ¿no? Pero bueno, la psicología es fundamental en todo esto. Fernanda, ¿qué consejo le darías vos a una paciente que tiene cáncer o que está en el diagnóstico, ¿no? Le pidieron los estudios y está ahí, ¿tiene o no tiene? ¿Qué consejo le darías? Primero que sepa que ese momento del reciente diagnóstico, la angustia sabemos que es más elevada, ¿sí? No es el momento de pedirle al paciente que se tranquilice, es el momento más bien que pueda expresar todas sus preocupaciones, ¿no? A veces desde la familia, desde el entorno, intentas, bueno, tranquilízate, pensá positivo, ¿no? Esa mirada de que hay que pensar más lindo porque de esa forma las cosas salen mejor. Y por el contrario, el momento del reciente diagnóstico es un momento de quiebre, un momento disruptivo,
momento para contener a la persona, para permitirse expresar sus preocupaciones. Cuando uno pone las preocupaciones en voz alta, identifica las preocupaciones y puede pensar mejor cómo abordarlas. Saber que ese momento del reciente diagnóstico quizás va a ir a la consulta con el médico y después cuando sale va a decir, no me acuerdo qué me dijo, ¿no? Porque es un momento de alto estrés. Es decir, va a haber oportunidad de volver a preguntar nuevamente. Puede tener quizás un diario o un cuaderno en el cual vaya anotando sus preguntas y en la medida en que esa crisis se va estabilizando, se va tranquilizando, va pudiendo abordar las preguntas de a poco, pero saber que esa crisis inicial, ese tsunami que mencionan algunos pacientes, a veces con la contención de la familia, del equipo y la propia autorregulación del ser humano, va bajando para poder organizarse internamente otra vez y continuar ese viaje. ¿Qué le dirías entonces al familiar de la paciente que la acompaña? ¿Le dirías que realmente es importante que haga terapia? ¿Es importante que consulte a una psicóloga? Porque a lo mejor hay pacientes que nunca hicieron terapia, ¿no? Porque hay de todos niveles. Hay gente que realmente está acostumbrada a hacer terapia toda la vida y otros que nunca hicieron. ¿Sí? ¿Qué le dirías al familiar que porque generalmente estas pacientes van, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, ¿no? Pero van con su familia a recibir, esperar esa anatomía patológica que les va a decir blanco o negro, ¿no? Si tiene o no tiene cáncer. ¿Qué le dirías al familiar cuando realmente el paciente tiene cáncer? Varias cosas, pero capaz que algunas que me interesa más subrayar. El inicio que esté disponible, ¿sí? Que pueda estar disponible para que sea el paciente, que sea la paciente quien le vaya diciendo de qué manera ser ayudado, ¿no? Que pueda, como decía Carlos, escuchar de qué forma la persona y necesita ser acompañada. Que se pueda cuidar también, hoy se habla del cuidado de los cuidadores, ¿no? Porque si no nos cuidamos, si no registramos nuestro propio distrés emocional, no vamos a poder cuidar a la paciente, ¿sí? Y en tercer lugar, y muy importante, porque esto uno lo escucha mucho, que no pida que piense positivo, que no baje los brazos, que luche. Esto no ayuda al paciente y por el contrario le genera un sentido de mucha exigencia y de mucha angustia. Que más bien valide que cada uno utiliza la fórmula que más se acomoda a esa situación, que las situaciones de crisis a veces no nos permiten utilizar la mejor fórmula en inicio, pero bueno, que pueda estar disponible para acompañar, porque si uno puede acompañar con cariño y con respeto a la crisis del otro ser humano, lo va a ayudar a de a poco ir conectándose y encontrar los recursos para salir adelante. Muy bueno. Yo, Carlos, me sigo agarrando de tus pies que nos diste. Y bueno, hablaste de acompañar y que en algún momento va a ser una enfermedad que si seguimos viviendo mucha gente lo va a tener. Entonces hablaste algo, deslizaste sobre la medicina paliativa. Entonces, Gustavo, ¿qué es la medicina paliativa? Bueno, de vuelta, gracias por participar de este encuentro con la comunidad. Yo diría, de un modo simple, desde la medicina paliativa, que es una especialidad reconocida desde no hace más de 20 años en nuestro país, colaboramos junto con otras miradas con el foco puesto no tanto en tratar la enfermedad misma, para eso está el oncólogo, el ginecólogo, el mastólogo, depende cada patología que una persona tenga, sino centrada en el acompañar y aliviar a la persona, pero no solo la persona que está enferma, doña Rosa, que tiene un cáncer de mama, sino también a la familia, que está angustiada porque doña Rosa era un roble y ahora se la ve achicada, que parece más flaca y qué va a pasar y cómo hablamos de esto. Y uno de los acentos que ponemos, cuidados paliativos se trabaja en equipo, pero particularmente el médico paliativista, uno de los puntos claros es focalizarnos en la calidad de vida, tratando de aliviar lo que llamamos los síntomas, las molestias, el dolor, la dificultad para dormir, la ansiedad, que no me alimento bien, que me falta un poco el aire, en fin, todas las molestias, muchas de ellas vinculadas con la misma enfermedad y otras que son como respuestas emocionales. Recién decía Fernanda, hay 3 emociones que aparecen casi siempre frente a una enfermedad que amenaza: el miedo, la tristeza y el enojo.
Y tratar de poner esto abajo de la alfombra no es saludable. Sí ayudar a que podamos gestionar el miedo para que no se transforme en una parálisis y en una desesperanza. Tratar de ayudar a que esa tristeza que es natural, si yo pierdo la tarjeta de crédito voy a tener miedo, tristeza y enojo. Ni que hablar si pierdo la sensación de estar sano. Son emociones naturales. Antes se decía es negativo, entonces había que sacarlo. No, ahora hay que transitarlas de un modo saludable. Y ahí también es válido para la familia confiar todos. Hablamos de médico, del psicólogo, del enfermero, pero en el fondo somos todas personas y todos los seres humanos tenemos recursos para enfrentar estas situaciones de sufrimiento. A veces es necesario el acompañamiento, el apoyo terapéutico, porque esa amenaza es una amenaza seria, no es un resfrío o una gripe transitoria. Y ahí el equipo de cuidados paliativos trata de aliviar los síntomas, el dolor, etcétera, de escuchar y facilitar la comunicación. Doctor, le voy a decir a mi esposa, no le voy a decir, o los chicos se tienen que enterar, todos estos aspectos que hacen a lo cotidiano. Y particularmente, si esa persona está debilitada, ahí un poco se quiebra el sistema de seguimiento, porque en general los especialistas trabajan en los hospitales, en los sanatorios, en sus consultorios, pero a veces esa persona está demasiado vulnerable y debilitada y es un esfuerzo sobrehumano llevarla al consultorio. Y los equipos de cuidados paliativos también brindamos ese cuidado en el hogar, que comienza por el acompañamiento de la familia, pero esa familia está un poco como sin un faro que ilumine hacia dónde conviene ir. Bueno, un poco tratamos de poner luz a esos recursos de la persona enferma y de la familia para tomar las mejores decisiones. Nosotros nos gusta decir que tratamos de formar una sociedad con el paciente y la familia. Uno con un socio toma decisiones en conjunto. El socio no es un cliente que siempre tiene razón y yo voy a hacer lo que él me dice, ni tampoco es un súbdito, como decía Antonio antes, que lo que yo le digo tiene que obedecerlo. Armamos una estrategia con ese saber y esas creencias y esos valores de esa persona y su familia y con nuestra intención de ayudar y acompañar y los conocimientos científicos. En el Instituto Pallium donde trabajamos, nuestro lema es ciencia, porque hay una base científica, alivio, que aliviar es aligerar, sacar el peso, ayudar a que ese peso sea más tolerable, y esperanza, no en el sentido de un falso optimismo, sino en el sentido de ir encontrando el camino, no importa lo que suceda. Y acá tengo que decir algo como lo anticipaba Carlos, que a veces lo que sucede es que la enfermedad avanza y la persona está en la proximidad del final de la vida. Y puedo decir en base a la experiencia, no solo al estudio, a la lectura, que es posible morir sanado. ¿Y qué es eso de morir sanado? No digo morir curado, porque curado es libre de enfermedad. No, estás enfermo y estás gravemente enferma, pero encontrás la paz, la serenidad, ¿y eso cómo se logra? Con un acompañamiento no solamente familiar, sino profesional, que ayude a potenciar esos recursos internos que todos tenemos como seres humanos. Eso, en resumen, es medicina paliativa. Muy bueno, hermoso. Ahora voy a cambiar el foco para otro lado. Repetir esas tres palabritas que Sí, dijiste estamos. que me impactaron. Perdón.
No sé si te referís a ciencia, alivio y esperanza. Qué importante, ¿no? Ciencia, alivio y esperanza. Yo creo que esas tres palabras unen el espíritu médico, ¿no? Si la ciencia, que el conocimiento que tenemos que tener, la esperanza de que realmente esto puede mejorar, ¿no? Qué importante que exista la medicina paliativa, ¿no? Qué importante, porque esto es realmente, como dijiste vos, los últimos 20 años, es nuevo, ¿no? Qué importante que nosotros como profesionales le digamos a la paciente: "Che, existe la medicina paliativa, es decir, consultá". Es decir, muchas veces uno está ensimismado en la patología y a veces también apesadumbrado, porque son pacientes que a lo mejor conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Qué importante abrir esa mentalidad nosotros mismos, ¿no? Y hacer hincapié en que existe la medicina paliativa que va a acompañar al paciente en esos momentos, en este trance que realmente, como estamos diciendo, ¿no? Si se prolonga la vida, va a ser cada vez más frecuente. Así que, gracias, Gustavo. Bueno. Yo te agradezco, Pepe, que lo hayas invitado a Federico Bianchi, que lo conozco hace mucho. Y bueno, sé en la clase de cirugías que está haciendo él y que viene haciendo hace un tiempo. Entonces nosotros entendemos, los ginecólogos, lo que son este tipo de cirugías. La sexualidad, Fede, o sea, cómo cambia después de cirugías en mama, en cirugías en el abdomen, en cirugías en el tracto genital inferior. ¿Cómo cambia la sexualidad del paciente? ¿Qué son este tipo de cirugías y qué hacen en la mujer? Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí encararon el tema muy bien porque se habló de historia y todos desterraron mitos. Mitos que si vas al psicólogo estás loco, si vas al paliativo estás muerto y si tenés cáncer te vas a morir. O sea, básicamente mitos que hoy día no existen. Repetí eso, Fede, que eso es importante. Si vas al psicólogo estás loco, si vas a paliativo estás muerto y si tenés cáncer te vas a morir. Y son mitos que hay que desterrar. Y obviamente nosotros como cirujanos buscamos, porque esto es un conjunto, gracias a Dios hoy día la medicina paternalista no existe más y el cirujano es una herramienta, es el 20% del cáncer. El resto es todo el resto que viene atrás. Y nosotros tenemos que a veces hacer cirugías muy mutilantes, porque así lo amerita, pero gracias a Dios, por ejemplo, empiezo por lo más frecuente, que es la mama. Hoy día la mama nos brinda, primero, las terapéuticas que hacen, logran una supervivencia enorme, y hoy día las mujeres viven mucho, y siempre yo digo, prioricemos que te vaya bien, que tu cabeza esté bien, y la sexualidad está a la par. O sea, una mujer que no está sexualmente activa pues, va a tener problemas en todo sentido, emocionales, va a tener problemas psicológicos, porque la sexualidad vino para quedarse. Y hoy día, si tenés una mastectomía y te falta una mama, te ves al espejo y vas a tener un problema grave. Gracias a Dios, en eso la cirugía avanzó muchísimo. Hoy día la mujer tiene un resultado cosmético muy bueno, y ese es un problema que bajó, entonces ya su resultado cosmético al verse el espejo está bárbaro, pero después viene el segundo cáncer, que es el cáncer de cuello. Nosotros el cáncer de cuello uterino, que es el gran fracaso de la medicina mundial, porque es el único cáncer que tiene las tres prevenciones: primaria, secundaria y terciaria, en todos los niveles. Porque la primaria, la mama la tiene, el colon lo puede tener, si hay genético no, pero la vacuna es para todas, no tenés que tener un trastorno genético. Después tenés la secundaria, que es papá Nicolau, TLPH, y después tenés detectar en estadios tempranos. Y hoy día detectar a una paciente en estadio temprano que se puede embarazar y puede tener relaciones sexuales. Y si vemos en el mundo y en Argentina, la primera causa de muerte por cáncer en menores de 45 es el cáncer de cuello. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente, que sea un cáncer tan frecuente, teniendo todas las medidas de prevención, y la mujer tiene que tener una actividad sexual bien lograda, aconsejada por su ginecólogo? No vamos a hablar del cáncer de vulva porque es un poco más agresivo, pero así todo el cáncer de vulva también, porque la vulva es un órgano por excelencia sexual, y todo lo que nosotros hacemos involucra los órganos sexuales. Las mamas, el útero, la vulva, el clítoris, muchas veces no se puede conservar, pero la gran mayoría de las veces sí. Hay que recomendarle que se opere, que haga todas las interconsultas y que tenga relaciones sexuales y ayudarla a que esa relación sexual sea de calidad y se puede lograr tranquilamente. Yo, Pepe, quiero que vos cierres esta mesa con una pregunta que me hiciste vos cuando nos llamaste. Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Creo que como dijo Carlos cuando llegamos, Carlos me hizo un comentario, ¿no? De que esto de que el nombre de tengo cáncer y ahora qué,
él lo terminaba diciendo, bueno, ahora hay que sacarle una palabrita, ¿no? Tengo cáncer, ¿y qué? Y eso realmente lo que quiere transmitir esta mesa, ¿no? A todos ustedes, a todos los que están escuchando, y seguramente muchos de los que escuchan a lo mejor tienen cáncer o tienen un familiar directo con cáncer, ¿no? Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Tengo cáncer, ¿y qué? Quiero que nos llevemos esta historia de que el cáncer pasó a ser una patología más dentro del devenir de nuestra vida. Y eso va a hacer que si todos aportamos ese poquito, ¿no? Ese tratar a la paciente humanizadamente, que a lo mejor la psicóloga, la psico-oncóloga tenga que estar con nosotros en la consulta y dejar un día especial para dar estas, tal vez malas noticias, ¿no? O esta noticia. Y que la psicóloga pueda, desde el momento que inicia este viaje distinto, pueda estar ahí, estar presente, y estar aportando cosas que va a hacer que lo tomen de otra manera, ¿no? Y cómo tener también la idea, y tenemos que nosotros tener la idea de la medicina paliativa, ¿no? Sí, de que existe un acompañamiento distinto, que las cosas cambian, y ya no es más el mito del ocultamiento. ¿Qué tiene? No, está enfermo. ¿Pero qué tiene? No sé qué tiene, pero está enfermo, y bueno, cambió, no basta de tabú, ¿no? El cáncer tiene que poder ser hablado, y el acompañamiento es fundamental, ¿no? Y tal vez la sexualidad, la medicina reparadora, ¿no? Hoy, si un cáncer de mama, pero las operaciones fueron, como dijiste, como dijo Federico, son cada vez más chicas, ¿no? De la vieja Hansen, en la cual se acaba la mama, a operaciones que son prácticamente tumorectomías. Y cuando hay alguna patología que requiere una cirugía mayor, se pueden hacer prótesis, que a lo mejor se hace en el mismo momento de la cirugía, o muy prontito, y como si se cae el cabello por la quimio, y ahora están esas pelucas que son con pelo verdadero, ¿no? Que hace que la mujer pueda ir paliando esta situación, ¿no? Pero lo importante, el mensaje que queremos dar, es que tengo cáncer, ¿y qué? Y así terminamos entonces hoy nuestra charla. Esperamos vernos prontamente, cuando realmente, dentro de 15 días, porque la idea es que FASCO, esta proyección de FASCO en la comunidad, se den 2 veces por mes, los sábados, y bueno, tengamos un nuevo tema para compartir con ustedes, y de esta manera podamos participar, podemos proyectar nuestra querida FASCO a la comunidad. Gracias por estar, gracias a todos ustedes. Realmente fue, como dice Mirta, una gran mesaza. Gracias por estar. Gracias.